Si lo tuyo es estar sentado en una mesa frente a un ordenador y hacer un horario, olvídate del emprendimiento. El emprendimiento necesita mucha energía, necesita mucha fuerza, mucha convicción. Yo llegaba a los sitios y no tenía muy claro qué es lo que iba a pasar. Cuando haces un vídeo, sabes si va a triunfar o no. Yo, cuando tenía 14 años, lo más grande para mí era estar encima de un escenario tocando el bajo. Me daba rabia no saber cómo funcionaba una cámara. Y la revelación para mí de la Expo 92 fue el vídeo. O sea, yo me di cuenta de que el vídeo iba a ser el rey del espectáculo. En el mundo del emprendimiento tienes que ser eficiente, tienes que ser rápido, tienes que ser efectivo. Sí. O sea, cuando las cosas te van bien, personalmente eres un crack. Cuando las cosas te van mal, personalmente vas abajo. Y de alguna manera, en la vida, esa gran noticia me lleva a meterme en una situación negativa. ¡Hola tribu! Muy buenas, bienvenidos al podcast número 11, ¿quién nos lo iba a decir? De Te Falta Selva, el podcast de emprendimiento, de negocios, de emprendedores y sobre todo de personas que se echan para adelante en el mundo de los negocios, ¿no? Personas valientes. Hoy tenemos un invitado especial. Además, hemos hecho migas últimamente que hemos coincidido. Y la verdad es que en el mundo del emprendimiento también nos va a contar su experiencia y lo que cuesta también dentro de la selva conseguir hacerse un hueco y más dentro del mundo de la cultura y del arte y al final conseguir vivir de algo relacionado con la cultura y el arte que a día de hoy es difícil, ¿no? Como en todo el mundo de los negocios. Sin más, ajustate muy bien la mochila, la gorra, átate muy bien las cordoneras y vamos adentro de la jungla de Te Falta Selva. Hola, muy buenas, Pepe muy Arenas. Buenas, Roberto, tenemos aquí desde NAS Audiovisual, correcto. desde Elda, un invitado muy especial que me hace mucha ilusión tenerte aquí, que nos cuentes todos esos años de trayectoria, ¿no? Y cómo has llegado a ser el Pepe que eres a día de hoy. Sí, no, yo es la primera vez que estoy en una selva, o sea que la verdad es que no se está mal, ¿no? Bienvenido. Estamos tú y yo aquí, te hemos pasado las coordenadas, has conseguido llegar, ya estás aquí y nada, cuéntanos, ¿qué tal, cómo llevas la semana y qué tal este mundo del emprendimiento? Hombre, el mundo del emprendimiento en el sitio concreto del audiovisual, ¿no? es una noria de emociones, ¿no? Sí. O sea, la semana tienes cantidad de emociones al día, es como una gráfica donde vas subiendo y bajando, te dan una buena noticia, te vienes arriba, te dan una mala noticia, te vienes arriba también, porque nunca te vuelves a ir bajo, ¿no? Le das la vuelta y dices, bueno, pues todo se puede conseguir, ¿no? Y entonces, pues, es un poco, es interesante, es divertido, es emocionante, es, desde luego, si lo tuyo es estar sentado en una mesa frente a un ordenador y hacer un horario, olvídate del emprendimiento. Esto es una lucha sin cuartel y debes tener todo el ánimo, todo el entusiasmo y todas las ganas, y todo eso te lo da el hacer algo que te gusta hacer, ¿no? O sea, cuando tú, es lo que dicen, cuando tú haces algo que amas, nunca trabajas, siempre estás haciendo esa labor que a ti te encanta, ¿no? Para mí es una parte básica, fundamental del emprendimiento. O sea, el emprendimiento necesita mucha energía, necesita mucha fuerza, mucha convicción. Si lo que tú estás haciendo no te gusta, no lo vas a poder tener, porque el único clavo ardiendo al que te agarras es decir, bueno, es que estoy haciendo algo que yo amo hacer, ¿no? Eso es. Entonces, eso te da una fuerza inusitada, y yo creo que es la fuerza inusitada que tienen los emprendedores más en este país, que realmente está todo en tu contra. Estamos en la jungla. Estamos en la jungla, exactamente. Y creo que eso es lo emocionante de este mundillo, ¿no? De este mundillo de locos, porque, claro, realmente... Hombre, ya me has visto cómo he empezado yo el podcast, ¿no? Sí, pues no. Muy bien de la cabeza no estamos, ¿no? No, ha sido un cambio radical, porque claro, he dicho, un momento, Roberto, coño. Y entonces he sido consciente de que estaba en la jungla. Tú me has hecho consciente de que estaba realmente dentro de la jungla. Así que nada, estamos en este mundo de
rodeado de hierbas y de árboles y de todo. Eso es. Pues nada, si quieres vamos con esta introducción, vamos a meternos en la primera sección del podcast, sí, que se titula La trayectoria en la jungla, ¿no?, del emprendimiento. Y además esta sección está patrocinada por Academia, somosacademias.es, que es una escuela de inteligencia artificial aplicada al mundo de los negocios para que la gente consiga ahorrar tiempo y dinero aplicando y apoyándose en estas nuevas tecnologías y en lo que está en tendencia, ¿no? Entonces, correcto. Cuéntanos y remóntate a la época que tú quieras para descubrir de dónde empezaste hasta convertirte en el Pepe Arenas que eres a día de hoy. Hombre, aprovechando el símil de la jungla y el tiempo que yo llevo con esto, digamos que yo podría ser Tarzán, ¿no? Hombre, tú eres Tarzán, eres el chamán de la tribu de... Es el que iba con la liana de... ¡Oh! Eso es. Bueno, realmente yo empecé hace pues más o menos 30 años, 30 largos, 30 años largos. Tú piensas que yo tengo 34 años, así pues que yo tenía 4 años. Cuando tú estabas emitiendo tu primer grito de chamán en la jungla, yo ya estaba por ahí cortando con el machete, ¿no? Wow. Sí. Entonces, bueno, pues yo he conocido los equipos pesados, los equipos que eran una tortura más que otra cosa, que necesitabas infinidad de luz para equipos complejos donde con que tú registraras lo que estabas haciendo y lo registraras en condiciones ya te podías dar con un canto a los dientes. Olvídate de la creatividad, olvídate de todo esto, porque oye, con sacarlo aquello... Con que se emitiera, claro, o se grabara... O sea, ahora por ejemplo... voy a contar un poco de batallitas, ¿no? No muchas, pero voy a contar un poco de batallitas. Quizás a la gente que vea esto le va a llamar la atención, pero por ejemplo... No, es interesante porque yo hace 30 años no sé ni la tecnología cómo estaba. Mira, te explico una cosa. Nosotros ahora mismo tenemos 3 cámaras y tenemos un fantástico realizador. Dani de Streaming. Que ya sabemos, bueno, que de hecho Dani es una especie... Dani, además de ser un magnífico profesional, es un catalizador de energías, porque nos va mezclando todo. Yo voy conociendo a mucha gente gracias a Dani y eso lo digo así tan claramente como es eso, porque Dani es una persona que le encanta eso de poner con tanta gente uno con otro, es una cosa que le fascina y a mí me fascina la gente que le fascina eso. Sí. Entonces, bueno, pues cuando hacíamos esos bolos con 3 o 4 cámaras, ¿no? Primero, por supuesto, claro, todo iba por unos cables, un Triax que llamábamos, que era un cable así, ¿no? Que llevaba y había que poner todas las cámaras, había que sincronizarlas, ¿vale? Entonces se sincronizaba mediante un aparato que salían unas rayitas con unas barras, las típicas barras estas que hemos visto, pues tú, esas barritas para sincronizar, era un jet lock que llamábamos, y entonces con un destornillador tú ibas ajustando el tornillo hasta que ¡pap! Claro, cuando tú hacías ese ajuste, ¿no? Pues ya entraban las cámaras y ya podías mezclar las cámaras, todo bien. Pero si en ese momento se iba la luz, había que volver a empezar de cero. Wow. O sea, si tú en medio de un evento ocurría cualquier cosa... ¿Y qué tiempo tardabas más o menos en sincronizar en media las 3 cámaras? Pues unos 20 minutos se te iban, O sea, quiero decir, nosotros para montar toda la historia, pues no sé, perfectamente necesitábamos... Bueno, ahora realmente igual se necesita mucho tiempo para montarlo, pero aquello era como más arduo, los cables eran mucho... las cámaras a lo mejor no podían llegar tan lejos, era todo como más arduo, ¿no? Como más difícil, más pesado, todo era muy pesado, ¿no? Y perdona que te interrumpa, Pepe. ¿Tú esto lo aprendiste en la selva solo o hiciste una formación para Yo primero hice un curso de 3 meses en una productora, que luego me quedé con la productora. Y, ¿Dónde? En Elda, se llamaba Provideia. Ah, guay. Entonces nos dieron un curso muy bueno, porque nos dieron un curso donde realmente nos explicaron la tecnología, nos explicaron conceptos de fotografía, nos explicaron conceptos del arte, de la tecnología de los colores. La verdad es que estaba muy completo el curso. Y ese curso, bueno, ya que estamos hablando de la formación, lo completé luego con un curso de producción audiovisual que di en la Universidad Politécnica de Cataluña.
¿vale? Y te moviste allí, Sí, durante y luego, X tiempo. Exactamente, sí. Pues aquello duró 8 meses o cosas así. Y luego también un curso de iluminación, también en la Politécnica de Cataluña. Un curso muy interesante. ¿Y eso te pillaba con cuántos años? Pues a ver, cuando yo empecé, yo tendría 30 y pico años. 25, 30, ¿vale? ¿no? Yo empecé, entonces ese curso me vino muy bien, pero yo empecé a darme cuenta de que eso no era todo de que había más. O sea, a mí me gusta mucho la planificación, ¿no? Ahora la planificación se hace, pero no se toma como una cosa fundamental. Antes era fundamental hacer un guión técnico, hacer un guión literario, hacer una localización, hacer las secuencias de producción, hacer toda una serie de cosas que luego eran fundamentales a la hora de realizar un spot, un vídeo corporativo o cualquier cosa de esta. Entonces yo me di cuenta de que yo llegaba a los sitios y no tenía muy claro qué es lo que iba a pasar, ¿vale? Me di cuenta de que necesitaba esa parte teórica de producción, de saber plantear los trabajos, las producciones, ¿no? De saberlos plantear y de tener una planificación hecha, ¿no? Lo cual, pues bueno, tiene su punto positivo, pero también tiene el punto negativo de que a veces pierden la frescura, ¿no? Entonces, con el tiempo lo que he ido haciendo es un poco intentar pues esas dos líneas, hacerlo más sencillo, hacerlo más orgánico, puede ser más visual y menos de trabajo de tiempo en el ordenador. Claro, haciendo que sea un Word. equilibrio, ¿no? Entre lo que dices tú, la planificación y organizarte, con algo que sea fresco y que salga adelante. Sí. Porque muchas veces pecamos en eso, ¿no? Claro. Darle demasiado peso a la planificación y luego la ejecución cuesta más o se alarga en el tiempo y al final esto es cuestión de energía. Empiezas muy bien, pero en cuanto te viene otra cosa, como empresarios o como proyecto, ya te enfocas en otra. Entonces entiendo que ese equilibrio al final te hace que el proyecto salga adelante también, ¿no? Y más en el mundo en el que estamos ahora, que es de lo quiero para ayer. Exactamente. Ese gesto que tú has hecho es eso. O sea, es que fluya, ¿no? Es un poco esa historia. Entonces yo ahora lo que hago a nivel de planificación es que me hago como un mapa, ¿no? Un mapa a base de posits. Entonces voy poniendo los posits que marcan las líneas generales del trabajo, ¿no? Y luego voy poniendo los posits que marcan cada sección de todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un vídeo tienes que reflejar exteriores, pero también tienes que reflejar la ubicación de donde está, que digamos uno de los últimos vídeos que he hecho ha sido un vídeo de una ruta allí de Elda, la ruta del pantano, que es una ruta muy chula, han abierto, bueno, pues entonces, claro, ahí hay que tener varias cosas en cuenta, hay que tener dónde está la ruta, cómo se hace la ruta, qué vegetación puedes encontrar en la ruta, qué elementos históricos se vas a encontrar en la ruta. Entonces todo eso cómo lo mezclamos, ¿vale? Para que sea dinámico y claro, vamos a hacer la ruta es esto y entonces no, vamos a hacer una cosa, ¿no? Entonces pues ahí hablando de eso pues me desarrollé el concepto del storytelling. Era una persona que estaba en su casa y pues cogía la mochila, era una persona que le gustaba mucho andar por las rutas locales, cogía una cámara de fotos, luego pues teníamos el recurso de que aquella para que tuviera un acting también, porque claro, tampoco puedes poner a la persona andando como un robot, claro, tiene que hacer cosas para que la gente, para que sea natural, creíble, ¿no? Lo que haría un potencial turista o... Eso es. O habitante de Elda, ¿no? Que quiera hacer esa ruta, ¿no? Sí, entonces pues puedes buscar, tienes varias referencias, puedes buscar un ciclista, pero claro, un ciclista, por ejemplo, a nivel, claro, es que cuando piensas en producción es otra cosa, porque tú dices, vale, un ciclista, pero claro, un ciclista va en bici, y entonces como va en bici, exactamente, va rápido, y tú tienes que ir corriendo detrás de él. Claro, a menos que estés muy fuerte, ¿no? Y que tengas, pues claro, entonces no. Quitas al ciclista porque el ciclista no vale la pena, no es práctico a la hora audiovisual, ¿no? Entonces pues lo que hice fue pues eso, una actriz que coge una cámara de fotos en su casa, que llega con el coche allí, pero todo eso, o sea, el transcurso del que coge la cámara en su casa hasta que llega allí creo que duraba 15 o 20 segundos, o sea, pero tú ya lo has situado. Claro, la producción audiovisual, como la cultura audiovisual de la gente ha evolucionado mucho, tú antes le tenías que decir, no, mira, esto es una persona que está en su casa, que coge esto, no, ahora tú pones
pones 4 planos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y ya está. Cogí como referencia un anorak que llevaba amarillo, que era un color muy llamativo, que lo había buscado por eso, porque quería que destacara sobre todo en las imágenes en dron. Y entonces, utilizando el anorak como elemento de referencia para el espectador, ese anorak te llevaba a toda la producción, porque siempre estaba presente en la anorak, hasta que entrábamos en la ruta donde ya pues... Sí, pues, un elemento diferenciador, ¿no? Y que captara la atención. Exactamente. Que a lo mejor si lo haces tú de forma amateur, pues no te pones a pensar tanto, ¿no? En todas estas cosas, en todos estos posits que comentas, ¿no? Es decir, ya te permite, a partir de lo que necesitas, montar el storytelling y montar ese tipo de objetos que van a aparecer, las tomas y entiendo que todo lo demás, ¿no? Claro. Incluso la hora en la que voy a grabar, entiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy importante en ese aspecto la fase de planificación, la localización, que es donde ves la hora, donde tienes que ir a grabar, donde ves los espacios, donde ves todo. Entonces, esa parte de planificación es muy importante porque te va a ahorrar, primero, un disgusto, porque claro, puedes llegar allí con el actor o la actriz y que resulte que te encuentras con que en ese día han metido una excavadora, sin ir más lejos, y luego, pues, tenerlo todo bastante controladito, pues para saber, por ejemplo, en este caso, pues en la ruta, pues claro, teníamos que tener un coche adicional que nos llevara de aquí para allá. No podemos decir, oye, ahora vamos aquí, ahora volvemos, ahora terminamos agotados. O sea, estamos, ¿no? Entonces, pues claro, tienes que tener toda esa planificación hecha, que tampoco es que sea una cosa del otro mundo, pero viene muy bien. Es una base, lo que dices tú, ese equilibrio. Claro, no pierdes, sino inviertes un tiempo en una planificación y un tiempo en una localización. Ves el sitio donde vas a grabar, lo tienes todo controlado y a partir de ahí todo fluye y todas las imágenes son buenas. Porque es evidente que las imágenes... Es lo que dices tú, inviertes tiempo en planificar, que luego a lo mejor en la ejecución y sobre todo en la edición también te va a ahorrar tiempo, ¿no? Sí. Y sobre todo en la calidad final del producto. ¿Y qué tal eso? ¿Qué tal el resultado? ¿Ha salido ya? Sí, ha salido ya, se puede ver en mis redes, es la ruta del pantano. NAS audiovisual, ¿no? NAS audiovisual, y la verdad es que el cliente quedó súper satisfecho. Bueno, fue un momento emocionante, la verdad, porque lo presenté, bueno. Cuéntanos por qué fue emocionante. ¿Verdad? Pues fue emocionante porque lo puse y, en fin, a mí ya me había gustado mucho. A ver, estas cosas las sabes. Cuando haces un vídeo sabes si va a triunfar o no, porque es que lo sabes. Ya lo sientes, sí. Sí. Entonces, pues fue un momento emocionante porque no se lo esperaban así tan chulo, tan evidente, no tan evidentemente atractivo, me refiero, ¿no? Y claro, pues cuando lo vieron, pues les encantó todo. Les encantó la música, la locución, les encantó el desarrollo de la producción. Y entonces, pues bueno, pues hicieron una presentación con el vídeo allí en el Ayuntamiento de Elda. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Guay. Hemos viajado hacia el Pepe Arenas de hoy, pero sí que es verdad que yo voy a hacer un poco de hincapié. ¿Dónde naciste? En Elda. En Elda. Y has hecho toda tu vida allí, ¿no? Es decir, ¿qué estudiaste? No. ¿Pudiste estudiar? ¿Viajaste? Cuéntanos un poquito, remóntate un poquito a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, voy a ser muy breve. La Elda de los 70 era una Elda fantástica, era maravillosa, porque éramos prácticamente la capital de la provincia, porque teníamos un movimiento con el calzado impresionante, aquello estaba lleno de americanos en todo momento, teníamos una feria internacional del calzado que había gente de toda Europa a verla, había mucho dinero y había mucha efervescencia en Elda, ¿no? También había mucha cultura. Bueno, o sea, eso fue evolucionando y en un momento dado pues había mucha cultura, había muchos bares, había mucha diversión. Toda la economía se movía, ¿no? Sí. Bueno, yo de hecho hace poco fui el comisario de una exposición de la movida de los 80 y los 90, donde reflejábamos todo ese mundillo, y la verdad es que también fue una experiencia súper grata, salió súper bien. Creo que hubieron como, creo que fueron 8.000 personas, entre 6.000 y 8.000 personas las que visitaron la exposición más visitada de Elda. Ya ves, no es algo habitual a día de hoy. Nos salió clavado. Ya ves. Y entonces, pues la Elda en aquellos momentos era muy divertida, y ya te digo, ¿no? Y yo, pues, yo en el instituto, yo siempre he sido un animal cultural. O sea, al final he terminado en este sector, ahora luego hablaremos de esto, pero siempre he sido un animal cultural.
tal. Yo entonces, pues mira, estaba metido en el periódico, estaba metido en el Discoforum, estaba metido en el Cineforum, estaba metido en todos los lados, menos en lo que es ponerse delante de un libro de verdad, ¿no? O sea, me interesaba mucho más eso y realmente me aburrían las clases, no era una cosa que... Y en base a eso, como era tan activo culturalmente y en esa época no caía muy bien el tema de ser tan activo culturalmente, pues porque querían que los alumnos estuvieran metidos en las clases. Como pasa ahora, como pasa ahora más o menos. No, pero ahora les encanta que los alumnos tengan iniciativas y que tengan cosas culturales y todo aquello, y creo que lo están haciendo muy bien, la verdad. Yo creo que ahora los alumnos tienen muchas mejores salidas. Te explico todo esto porque me encanta. Con el tiempo, pues ya cuando no hice carrera, o sea, cuando me tocaba... ¿Terminaste como el bachiller o la ESO? Terminé el bachiller superior, que era el BUP, que se llamaba en aquellos años, el BUP, y de ahí tenía que haber ido al COU y el COU a la universidad, pero yo ahí lo dejé. Y bueno, pues ahí empecé un poco de aventuras, estuve en Ibiza, estuve en Huesca, estuve en Menorca, estuve pues unos años dando tumbos, trabajando de camarero, disfrutando, la verdad, porque... Claro, ya me dirás Ibiza también en esa época. Sí, Ibiza. Sí, dice Pepe. Ibiza era el 82. Ya ves. O sea, aquello te metías en sótanos que aún olían a hippie, ¿no? O sea, ya me lo imagino. Era un poco casposa también, ¿eh? No era ni mucho menos, pero mucho más ahora. Pero sí, más auténtica. Yo prefiero aquella, claro. Era mucho más auténtica, mucho más, pues eso, pues todo. Es que ya te digo, es que, o sea, te metías en los garitos y te metías en el sótano y decías, hostia, esto aquí. ¿Dónde estoy? Sí, y bueno, pues ahí conocí la isla también, que es preciosa, es normal que la gente se enamore de la isla, es normal, porque aquello es maravilloso, realmente. Es otro aroma, otro feeling, ¿no? Conforme te vas moviendo. Conforme bajar del barco. Además, cuando yo iba, no había ferries, eran barcos. Wow. Entonces, tú salías de aquí del puerto de Alicante a las 12 de la noche y llegabas allí a las 8 de la mañana. Y entraban por la parte de la isla del Vedrà. Entonces, cuando llegabas, estaba amaneciendo con la isla del Vedrà. Y yo, joder, qué maravilla, ¿no? O sea, era una pasada. Yo recuerdo que siempre me levantaba para... Cada vez que voy, ya se siente. Se siente en la gente, se siente en el ambiente y se siente otro ecosistema, ¿no? De, como dices tú, ese espíritu que hay ahí hippie esa magia. de nómada, esa magia se siente. Y se vive, se ven las personas, cómo van más alegres, cómo te atienden, cómo hablas con alguien. La verdad es que es algo curioso. Y está aquí al lado. Está aquí al lado. es que esta zona es un privilegio, la verdad. Pero esa parte cultural que venía naciendo en ti, ¿nació desde casa o fue algo que... Es decir, ¿tú tenías libros, tus padres hacían algo o nació de forma innata? Yo de niño me planteé rodar una película de cine. ¿Sí? En el último momento me di cuenta de que no tenía una cámara de cine, pero yo ya había hecho la película. Bueno. O sea, te quiero decir que para mí siempre ha sido... Eso sueño, ¿no? Siempre ha estado presente, sí. Siempre esa inquietud cultural de... A ver, yo como artista no... O sea, quiero decir que yo plásticamente soy un cero patatero, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos aquí en el resultado del podcast, ¿no? A lo mejor empiezas a rodarla a partir de este podcast, ¿eh? Yo ahí dejo... Sí, bueno, nunca... No, me refiero como plástico, como artista plástico, escultura, pintura, todo eso soy un desastre. Vale. A nivel creativo sí que soy muy fuerte y siempre he tenido esa inclinación. O sea, en el instituto, ya te digo, siempre tenía ya esa inclinación sin que nadie me la pidiera. A mí nadie me pidió nada. Ya era un poco la música, ha sido una referencia absoluta en mi vida. O sea, yo cuando tenía 14 años lo más grande para mí era estar encima de un escenario tocando el bajo. Guay, el bajo además. Sí, eso era lo más grande del mundo. Guay, vamos, que siempre el mundo del artístico te ha llamado, ¿no? Sí, siempre me ha llamado mucho. Y el impasse de los viajes y tal, pues bueno, pues eso, pues fue un impasse esperando a que las cosas salieran y bueno, y luego pues empezamos ya con un grupo de música, funcionó, pero bueno, pues ahí se quedó. Guay. Sí. Y luego, vale, después de dar esos... después de pasar esa época de camarero, como comentas, por distintas ciudades de España, ¿no? Sí. ¿En qué momento decidiste volver a coger la cámara o cómo te volviste a...? No, yo no había cogido una cámara nunca. Yo empecé en la televisión, en Telelda, y hacía un programa de televisión de música.
Yo guay. presentaba en una discoteca, ¿sí? De hecho, lo siguen emitiendo. O sea, sí. Hay mucha gente que me ve ahora y me dice, ¡oh, joder! Te he visto cuando tenías 20 y pico años. Digo, claro, porque toman las tomas de esa época que grabaste tú a día de hoy, ¿no? Sí, los programas los están rebotando de nuevo y ya te digo. Pues, y ahí fue mi primer contacto. Y entonces ya me di cuenta de que yo quería coger la cámara. O sea, yo, eso de ponerme delante de la cámara estaba bien, pero me daba rabia no saber cómo funcionaba una cámara. O sea, siempre he sido un poco así, siempre he querido aprenderlo todo, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí ya me empezó a picar el gusanillo, vi que era una buena... vi que era un buen sector, vi que tenía mucho futuro. Para mí, yo fui a la Expo 92 y la revelación para mí de la Expo 92 fue el vídeo. O sea, yo me di cuenta de que el vídeo iba a ser el rey del espectáculo. No sabía, por supuesto, lo de las redes sociales, claro, no existían, pero me di cuenta y dije, bueno, en todos los stands, aquí el denominador común, el denominador de espectáculo era el vídeo. O sea, te metías en un sector como en un pabellón como el de Francia y en Francia te ponían un vídeo que te morías. O sea, sí, ¿no? Y te ibas a Canadá y veías otro vídeo que te morías. Y ibas por ahí, veías las pantallas, la pantalla de aquellos años, pero entonces yo dije, esto del vídeo va a dar que hablar, va a dar que hablar. Y aún aún me corroboró más en lo que yo pensaba del vídeo que podía ser una buena profesión de futuro. Y ahí fue donde... Pero ya te digo, para mí la Expo 92 fue una revelación en cuanto al vídeo como espectáculo visual, ¿vale? Como show. Pues tú haces cualquier cosa, necesitas meter una pantalla de vídeo ahí para que la gente realmente se quede alucinada. Y es lo que pasa poder ahora. generar al final emociones, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de cualquier vídeo que hagan, ¿no? Conseguir que el que lo vea se siente identificado y se emocione y conecte con ese vídeo, ¿no? Creo que es la mayoría, ¿no? Y corrígeme si no es así, pero vamos. Sí, bueno, y la comunicación también. Claro, la comunicación, lo que pasa es que la comunicación puede, dependiendo del formato, puede o debe ser emocional. O sea, para que cale, ¿no? Claro, para que conectes con ella, al final tiene que haber pues, ahí un componente positivo. Sí, es un poco así. ¿Y cuál podrías decir tú que fue tu primer emprendimiento detrás de una cámara? Que tú recuerdes. La productora que cogí. La productora donde yo estudié, pues llegó un momento en el que estaban al borde de la bancarrota. O sea, porque se habían ido socios, la persona que lo llevaba no le había puesto interés y ya hacía tiempo que había perdido el interés por la productora y todo esto. Y en eso yo aparecí por allí. O sea, y tomaste las riendas y empezaste entonces me dijeron, oye, mira que ¿no? tenemos esto y esto no funciona. Y dije, hombre, pues yo creo que puedo ayudaros a que la cosa funcione. Y así fue. O sea, ¿Y eran vídeos para la tele de Elda locales o eran para empresas, para cualquier particular? ¿O cuál era vuestro cliente en ese momento? Pues mira, nosotros en ese momento teníamos el sector del mármol, teníamos muy buena relación. Bueno, buen sector, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Teníamos muy buena relación con la Asociación Provincial de Mármoles de Alicante, que sigue existiendo, pero en ese momento estaba en expansión, estaba dentro de un sector que estaba absolutamente creciendo y además había una persona que realmente creía en el sector y creía en la expansión del sector. Y creía que siempre detrás de todo tenía que estar un vídeo. Claro. O sea, lo tenía el vídeo tú piensas que era el marketing el puntero de ese momento, ¿no? Aún lo sigue siendo, yo creo. Ahora más. Ahora más multiplicado exponencialmente, pero claro, en esa época imagino que ya era el factor diferenciador, ¿no? Con que se llegaba a más gente mediante la tele o mediante las ferias que decías tú. Pero ahora, claro, se ha multiplicado ya por cada uno de los habitantes que lleva un dispositivo en su bolsillo, ¿no? Claro, es una maravilla. Claro. Ahora es una maravilla, la verdad. Y entonces en ese momento hacíamos vídeos y los duplicábamos. Hacíamos a lo mejor, pues hacíamos un vídeo y hacíamos como 1000 DVDs. Y los 1000 DVDs se mandaban a las asociaciones mundiales. Los traducíamos a los idiomas, alemán, inglés, checoslovaco, yo qué sé, cualquier idioma que pudieras pensar, noruego. Claro, nos costaba, entramos en comunicación con la Universidad de Alicante para que con
no me acuerdo cómo era, había una sección que se dedicaba a eso, al tema de traducciones, porque captaban gente que estaba por aquí, no existía aún la OAMI, y captaban gente que estaba por aquí, entonces los tenían un poco, oye, pues cuando hacía falta una traducción, pues, y entonces contactamos con ellos y traducíamos. Entonces trabajamos para la Asociación de Mármol de Alicante, trabajamos también con empresas de IBI, del juguete, hacíamos vídeos corporativos, hacíamos bastantes, la verdad. Y luego también, pues, moros y bodas. Claro. Toca. Como comentaba, no se nos caían los Dani anillos. Cantó la BBC, ¿no? Exactamente, no se nos caían los bautizos, comuniones sí. No se nos caían los anillos por hacerlo. Y con eso, pues bueno, pues la verdad es que logré que no cerrara, por supuesto. Yo me fui, aquello seguido funcionando, estuvo funcionando 2 o 3 años más. Y bueno, y lo puse en solfa, la verdad. Lo puse en solfa, ya empezó ahí todo el tema de aparecer los formatos como el Super VHS, el Hi 8, el DVC Pro, el Betacam. Empezaron a aparecer otros formatos de vídeo que ya eran un poquito más livianos y ya, oye, la cosa ya no era tan radical, ¿no? Y ya, pues la verdad es que hicimos realizaciones, por ejemplo, me acuerdo que hicimos una realización para Licor 43, que estaban los grupos de presuntos implicados, cómplices. ¿A ti eso no te sonará? Sí, no, de hecho, pues lastimosamente tanto conozco Licor 43 como para conozco el grupo, así sabes que Licor 43 estaba en Cartagena, ¿no? Entonces ahí se plantearon la marca, que me pareció muy buena iniciativa, el hacer festivales de música. Entonces no existían los festivales de música. No, y la verdad es que entraron fuerte ahí. Sí, y darle imagen de marca y un posicionamiento dentro de un sector. Bueno, la música, los bares, pues la verdad es que está cerca, ¿no? Pegaba, la verdad. Sí, y entonces, pues bueno, pues la verdad es que... Qué guay. ¿Y cómo vives ahora el haber pasado desde, bueno, durante más de 30 años, cómo has pasado tú de esa época que era todo más rústico a ahora con un móvil hacer lo mismo? Más rústico, me ha gustado. Más rústico, ¿no? Al final. Menos flexible que lo que es ahora, ¿no? Que bueno, eso, que cualquier chaval con un móvil y un gimbal de estos te pueda comunicar y montar lo que comentas tú, lo que planteas en un POSIT con otro instrumento, ¿no? Al final es lo mismo, sí, pero más ágil, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú esa transición, para bien o para mal, Hombre, de actualización? yo para bien. A ver, el tema del, digamos, particular, que coge un dispositivo, se pone a grabar y lo hace más o menos bien, tampoco es que lo hagan, algunos lo hacen bien. Yo siempre he convivido con eso. O sea, ya cuando empezó a salir el Hi 8 y todo aquello y la gente ya se podía comprar cámaras, ya decías, oh, una boda, tal, bueno, pero es que me la grababa mi primo, me la grababa mi cuñado. O sea, ya quiero decir, eso ha existido siempre. O sea, y va a seguir existiendo, y es normal, ¿no? Yo siempre he vivido, todas las innovaciones y todo eso a mí me ha parecido una maravilla. ¿Las sigues de cerca? ¿Vas investigando? Sí, absolutamente. Guay. Absolutamente. Y a mí me parecen una maravilla. O sea, yo creo que a nivel de producción cualquiera ahora puede... O sea, la calidad de la imagen, las ópticas que puedes utilizar, los dispositivos de iluminación, de mandar un vídeo a un sitio lejano, todas esas facilidades. O sea, son facilidades y sobre todo está la facilidad creativa a la hora de registrar las imágenes, a la hora de grabarlas. O sea, eso parece antes, o sea, lo que hace ahora un estabilizador, antes era un traveling. O sea, un traveling necesitaba 4 personas para poner las vías de los traveling, 4 horas para cuadrarlas bien, que trabajábamos con cuñas de madera. O sea, el del traveling venía y tenía una bolsa así de cuñas de madera. Pues claro, eso tenía que estar absolutamente nivelado. Como no estuvieras en un sitio que tal, pues claro, aquello cada vez que pegaba el golpe. Claro. Entonces eso era pim, ahí, y lo ponían. Claro, eso ahora con un estabilizador lo tienes. Claro, ya ves.
O sea, en la mano. En la mano. Y con con posibilidades de incluso de traqueo. Oye, mira, quiero que sigas esa cara y la sigue. O sea, sí, por eso es mi pregunta, ¿no? De cómo has pasado de claro, eso a esto, ¿no? Entiendo que te facilita muchísimo más tu trabajo y te permite a lo mejor enfocarte en la parte creativa, ¿no? Y más en la parte técnica, ¿no? Sí. También tiene sus inconvenientes, o sea, quiero decir, la calidad de imagen ahora es mucho mayor, con lo cual la capacidad de enfoque es mucho mayor, pero también puedes perder el desenfoque, también el desenfoque es mucho mayor. Claro, en las cámaras de cine antes había un foquista. Claro, porque había un foquista, porque la calidad de la imagen era tal que se notaba cuando estaba desenfocado. En las antiguas cámaras apenas se notaba. Tú abrías diafragma, o sea, abrías zoom y ahí entraba todo sin problemas. Ahora, claro, como hay mucha más calidad, pues tienes que estar muy pendiente de que esté todo enfocado. Es un poquito más complejo grabar ahora, ¿no? Por lo menos yo pienso así. Es más complejo conseguir buenos vídeos, ¿no? Pero claro, o sea, te han puesto las herramientas en la mano para que lo consigas. La pelota está en un tejado de que lo consigas. O sea, en el fondo es un reto. Yo uso bastante una frase que al final eso, las herramientas o la cámara en este caso no hace al artista, ¿no? Entonces, si tú tienes esa base artista y esa creatividad, claro que te facilita, pero si no tienes esa chispa, esa creatividad, te va a costar más. Esto es como en el mundo del marketing, por ejemplo, muchos diseñadores se quejan mucho, por ejemplo, del Canva, que es una herramienta que te facilita todo, que te cuesta suscripción y tal. Uso. Claro, es eso. Es decir, para determinadas cosas no necesitas abrirte un Photoshop, un Illustrator, no sé qué, cuando ya tienes eso. Entonces, al final, yo digo, pues eso, la herramienta al final, para el resultado, dependiendo del resultado, si quieres un resultado súper mega currado, sí. Pero si no, que es para la media, para superar la media, con el Canva te puedes envolver, pim, y montas algo extraordinario que comunica lo que tú quieras comunicar. Entonces, al final es un poco llevado a lo tuyo. Creo no, es que es así. Creo que es así. Es que el paradigma cambia y está cambiando día tras día. O sea, no vamos a hablar... Creo que no teníamos en el guión hablar de la inteligencia artificial, pero claro, eso ya lo cambia todo. O sea, realmente el paradigma cambia. Ya no puedes decir, no, oye, mira, yo te voy a cobrar una jornada por hacerte un diseño. ¿Cómo? Perdona. O sea, es que está fuera de lugar. O sea, no es que digas, no, joder, es que yo soy un artista. Vale, pues chico, pues cuando termine tu jornada laboral haces arte. O sea, quiero decir, o haces arte y te buscas la vida para vivir de eso, ¿no? O sea, ahora en el mundo del emprendimiento tienes que ser eficiente, tienes que ser rápido, tienes que ser efectivo, tienes que ser atractivo para los clientes y tienes que dar un servicio que sea rápido y que resuelvas y que tengas soluciones rápidas y eso en cualquier sector a día de hoy. Exactamente. Entonces ya el Canvas no es un sustituto de nadie, es una herramienta. O sea, yo muchas veces el Canvas lo cojo como inspiración. También. Tengo que hacer una animación así facilona, cortita en After Effects. Pues mira, pues me voy aquí, cojo este diseño y digo, pues mira, este diseño me gusta, va por aquí, vale, pues mira, ya sé. El tipo de fuente, los colores que van detrás, tal igual, y luego además te van a surgir cosas. O sea, mientras tú lo estás haciendo le vas a dar tu impronta, impepinablemente, porque no vas a tener, o sea, no hay otra, tú a todo lo haces con tu impronta. Entonces, pues bueno, es una herramienta y al final todas estas cosas son herramientas. Como por supuesto la inteligencia artificial, claro. Guay. Con estas palabras al final cerramos esta sección y nos metemos en la segunda, que además se llama la peor caída que has tenido dentro del mundo del emprendimiento y además está patrocinada por DC Streaming, que nos está ayudando y colaborando con la transmisión, con Daniel Cantó, que lo comentabas antes. Abrazo cariñoso. Y nada, si queréis tener algo como esto, o relacionado con el mundo de los eventos presenciales, tanto pequeños, medianos o gigantes, como le llamo yo,
contar con ellos y la verdad es que yo no conozco a nadie mejor para esto. A nadie. Entonces, nada, cuéntanos cuál ha sido tu peor caída durante estos 30 años de trayectoria o incluso más y nada, simplemente eso, que nos digas tanto a nivel personal o profesional, ya eliges tú con cuál te quedarías o ese golpe que en el que tú ibas en la selva, en las ramas y te pegaste y dijiste, hostia, está dolido. Hay una cosa que me llama la atención porque yo hablo bastante, como estás viendo, ¿no? Sí. Y sin embargo, no, o sea, no te sales del guión, ¿eh? Me gusta, ¿no? Bueno. Me gusta porque tienes el guión muy claro y digo, a lo mejor estoy hablando y nos vamos a ir, no, pero ya he visto que siempre está muy bien. Bueno, lo intentamos. No, está muy bien. Después de llevamos 11, sí, claro. Si hubieses venido el primero... A lo mejor te hubiera despistado un poco. Iba un poco perdido. Cada vez le voy cogiendo más el gustillo a esto y la verdad es que está bastante guay, disfrutándolo, viviendo el presente e intentando disfrutar de esto, intentando darlo todo. Sí. Habrá fallos. Sí. En el podcast anterior me olvidé el regalo, por ejemplo, que ahora te lo daré. Pero bueno, siempre salen cositas y al final estamos aquí trayendo a gente interesante que nos motive y aprendiendo también yo de esto una barbaridad. Muy bien. Pues bueno, sí, la parte más negativa fue, fíjate, las cosas en la vida... Bueno, a ver, tú has dicho, ¿cuándo te has venido abajo, en el momento profesional o en el momento personal? Un emprendedor se viene abajo, o sea, quiero decir, es muy difícil separar esas dos facetas. O sea, cuando las cosas te van bien, personalmente eres un crack, cuando las cosas te van mal, personalmente vas abajo, ¿no? Todo va... A pesar que tú te digas cuando te quita el sueño, el trabajo, y bueno, eso solo es trabajo, no es más que trabajo. Te lo llevas igual a la cama. O sea, no, igual, te lo llevas. Yo llevo 30 años llevándomelo y ya, o sea, yo estoy en un momento en el que quizás dices un poco, joder, pues mira, pues he llegado a meta, ¿no? O sea, quiero decir, ahora mismo no tengo ningún agobio de pagar nada, mis 2 hijos los tengo ya. Aún así, o sea, sigues quitándote el sueño, ¿no? Entonces, pues la parte más negativa viene producida por una parte muy positiva, ¿no? Como que es que te caiga un premio de dinero, ¿no? Lo típico de que te cae la lotería, ¿no? Pues fíjate, te cae la lotería y te parece una magnífica noticia, ¿no? Porque dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Pero, claro, todo eso te hace entrar en otro estatus. Y de alguna manera, en la vida, esa gran noticia me lleva a meterme en una situación negativa. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esto, estoy en una empresa en la que todo el mundo le ocurre lo mismo. Vamos, que tocó a todo el mundo. A todo el mundo. Y entonces, claro, la gente ¿qué hace? Pues empieza a buscar otras alternativas. Hay quien se monta su negocio, hay quien lo invierte en bolsa, hay quien lo pierde también en bolsa, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, al final, todo esto derivó en una productora con unos compañeros míos que al final yo entré en la productora. Vale. Vamos, constituiste con ese dinero una productora audiovisual, ¿no? Entiendo. Correcto. ¿En Elda? En Elche. ¿En Elche? En Elche. Y yo estuve trabajando en Elche 15 años. ¿Vale? ¿Con esta productora o con otra empresa? Con otra. Bueno, estuve 6 años en una productora y luego otros 7, 8 años en este emprendimiento, ¿no? En este emprendimiento que lo montamos entre unos cuantos socios. ¿Cuántos eran? Pues al principio éramos 5 socios y luego fueron cayendo, al final nos quedamos en 3. Pero fue una experiencia muy negativa, la verdad. Fue una experiencia muy negativa, no voy a relatar la Bueno, si es negativa, es negativa. Es negativa, o sea, que no tiene más. Quiero decir que no voy a hablar de los condicionantes, ni de las razones, ni nada de nada. Pero fue una experiencia muy negativa que a mí me hizo perder, pues ya te digo, casi 6 años. 6 años muy importantes en mi trayectoria, porque yo ahí ya estaba en una edad en la que ya prácticamente lo que estaba haciendo era un poco, no definitivo, pero sí que era iban a tener unas consecuencias muy importantes
en mi carrera profesional. Al salir de forma negativa, pues claro, cuando ocurre una cosa de estas, pues primero te sumes en un desconcierto, porque dices, bueno, que he hecho mal, porque he hecho esto, porque tal, ¿no? Te sumes en un desconcierto que te puede durar más o te puede durar menos, ¿no? Y has estado acostumbrado a hacer una serie de labores. Claro, yo pues en ese momento lo que hacía era prácticamente el contacto con el cliente, el diseño de producción, y yo me olvidaba ya de la película. O sea, a mí pues, la gente grababa, la gente tal, y yo luego veía los resultados, los cacheaba, se los presentaba al cliente, me peleaba con él, pero digamos que mi función sobre todo era detectar la necesidad, detectar cómo resolver la necesidad y llevar la necesidad resuelta. Para eso tienes un equipo técnico que es el que te lo hace de maravilla. Además tenía un chaval que era una maravilla. Entonces todo funcionaba muy bien. Pero en la dirección de la productora, el socio mayoritario, no tenía esa visión. No tenía ninguna visión, realmente. O sea, visión no había ninguna. La única visión era ganar pasta a puertas, y cuanto va mejor. Sin mirar si realmente el producto era bueno. Nosotros tuvimos una época que teníamos un producto que era un producto fatal, era horrible, y le sacábamos una pasta. O sea, yo decía, posiblemente seamos la productora que más dinero esté ganando de toda la provincia. Y era así. Pero no el producto se caía por su peso. Claro, ¿qué ocurre? Que eso yo sabía que más tarde o más pronto eso va a salir. Sí. Tú lo sabes perfectamente. Claro, tiene las patas muy cortas. Tiene las patas muy cortas. A corto plazo se vive muy bien, pero... Sí. Y la empresa tenía las patas muy cortas. Entonces eso, pues claro, me hizo, ya te digo, sumirme un poco en un desconcierto que me duró más tiempo del que debería. Y intentar encontrar a todo esto, pues claro, todo va... tienes que, de alguna manera, recomponerte en tu labor, tienes que aprender de nuevo a llevar una cámara. Sí, vale, tú llevas una cámara, pero has perdido la práctica de llevarla, claro. ¿No? Has perdido la práctica de la edición, ¿no? No sabes muy bien qué programas hay, o sea, y vas y la gente dice, no, mira, bájate este plugin porque no sé cuánto. Joder, y tú, estás ahí hasta que coges el ritmo, ¿no? Y entonces, hasta que coges tu sitio, yo confiaba mucho en las redes sociales, sigo confiando en ellas, hasta que me puse un poquito con ellas y empecé a aprender de cómo se manejaban. Y bueno, pues todo esto, ya te digo, me llevó más tiempo del deseado, ¿no? Pero bueno, al final esto es una carrera de fondo, o sea, a mí me da igual, o sea, me da igual, quiero decir, yo hablo con mucha gente y no, yo ya me estoy jubilando, pues yo no tengo ninguna ganas, ¿qué quieres que te diga? No tengo ninguna ganas. Pues yo te felicito ahí porque antes te oía un poquito de eso, me pilló una época en la que a lo mejor yo ya estaba pensando a lo mejor lo entendí mal, que ya estabas pensando un poquito en el retiro o en que ya te pillaba en una época en la que habías hecho tu trabajo y digo... Me estaba chocando esa parte porque en realidad yo pienso que las personas conforme avanza el tiempo es cuando más experiencia tienen, más golpes se han dado y yo a mis padres se lo digo. No estés pensando en la jubilación, digo, creo que estás llegando a la edad perfecta para empezar a construir lo que verdaderamente te has preparado durante estos años. Absolutamente, absolutamente. No, yo te he hecho ese comentario antes cuando te he dicho que no dormía, porque, claro, yo no tengo la motivación, no sé cómo definirlo, pero no tengo esa preocupación de decir, hostia, tengo que pagar una hipoteca, tengo que pagar tal. Esa presión, ¿no? Mis hijos, tengo que pagar los colegios. Yo todo eso lo he pasado ya, ¿no? Pero me sigue quitando el sueño igual. Claro, claro. O sea, esa presión que nos ponemos a lo mejor... una persona con 34 años que tengo yo, que dices que es una presión. Da igual, las personas como nosotros, si nos va mal en esto, vamos a conseguir trabajo en otro. Y al final nunca te vas a encontrar salida editando vídeos, editando Canva, vendiendo proyectos para otra persona, grabando podcasts, barriendo las oficinas, limpiando los cristales, lo que sea. Sí. Entonces, esa presión que nos metemos también, como dices tú, te la llevas a la cama y al final... como empresarios y como emprendedores creo que tenemos que dedicarle bastante parte de nuestro tiempo a esa mirada interna y de callar un poco, más que de callar, de reconducir esas voces que están continuamente
como comentabas tú, en determinadas horas del día, muchas veces estás despierto, estás comiendo el mundo, baja a lo mejor entre 2 horas, estás abajo porque se te ha ido un cliente o has tenido una mala experiencia y luego vuelves a estar otra vez. Entonces, sí, pero es que es lo que tú dices. O sea, llega un momento en el que yo estoy en ese momento ahora, ¿no? Estoy en un momento en el que he encontrado mi camino, he encontrado realmente mi producto, que es el producto cultural. Y yo me di cuenta de si es que tú has sido toda la vida así, no es una cosa que te hayas inventado ahora, es que tú has sido toda la vida así. Coméntame que desde niño tenías un sueño que era dedicarte al mundo del cine y al final pasarán los años y al final lo que tú pensabas ahí, yo a mucha gente se lo comento igual, es decir, tú antes has entrado al espacio que tenemos a la agencia y yo te he dicho, este era mi sueño de niño y está aquí y es como mucha gente no se lo creerá y dirá, este es un flipado que está aquí, vende marketing, tiene una agencia y tiene que vender esto, pero cuando te nace así es igual que tú, es decir, yo desde niño quería dedicarme al mundo de la cultura y al cine o lo que sea, ¿no? Entonces al final has encontrado excusas para ir derivando un poquito de eso, pero al final el camino te vuelve a traer a lo que está en tu subconsciente, ¿no? Me parece maravilloso, sí. Y a mí más. Claro. Y es lo que te digo, o sea, llega un momento en el que uno encuentra su camino en el que es, a ver, cada uno tiene su vida, pero para mí esta etapa de la vida es una etapa fantástica. Es una etapa fantástica, por la credibilidad propia, por que tú tienes tu confianza en ti mismo, por tu energía, por la experiencia que tienes, o sea, todo eso me parece fantástico. Y es que encima el mundo tecnológico está en un momento en auge. Increíble. O sea, está en un momento realmente, ahora con la inteligencia artificial, o sea, realmente todo, yo no sé, hay mucha gente que lo ve y lo ve como un cataclismo, ¿no? O sea, yo lo veo como una catarsis, o sea, como una catarsis donde el ser humano va a salir ganando. Sí. Otra cosa es lo que se haga en el poder para que todas esas herramientas realmente sean para que el ser humano gane. Pero eso es otra fiesta. Claro. O sea, tú lo que no puedes hacer es matar al mensajero. O sea, esa herramienta es fantástica. La mires por donde la mires. Es como las redes sociales. Es como el móvil que llevamos en la mano. Es como el móvil, claro. Te puede dar trabajo, te puede hacer encontrar la pareja de tu vida o como puede arruinarte la vida. Claro, si tú te enganchas en una plataforma de juegos te va a arruinar la vida, pero el problema no es el móvil. No la achaques. O sea, es como las redes sociales, lo que te decía. Todo el mundo ahora critica las redes sociales. Es un deporte nacional, ¿no? Y en mi sector y todo esto, en fin, mi sector no, en mi digamos, rango de relación, ¿no? Todo el mundo, es que a mí las redes sociales, chicos, pues a mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Es que yo un amigo digital, ¿pero qué tiene que ver? Tú tienes un amigo digital y tienes un amigo físico. El amigo digital no te va a decir, oye, que si eres amigo mío no vas a tener amigos físicos. Y el amigo físico no te va a decir, oye, si eres amigo... No, o sea, que llega tu cumpleaños y te felicitan cientos de personas. Chico, qué maravilla. Pero son gente que no conoces. ¿Y qué más me da? O sea, me está felicitando mi cumpleaños. ¿A mí qué más me da que le haya visto la cara una vez o no? Hombre, por supuesto, la cervecita, la fiestecita y todo eso lo haces con la gente que tú tienes un contacto directo con ellos. Pero, oye, también está muy bien. Joder, pues muchas gracias, de verdad. Tú le das el poder. Tú tienes el poder de darle el poder a esas personas digitales o físicas. Lo comentaba antes con Dani, también tomándonos un café, tú no le des el poder a una persona que te esté criticando, es decir, para que te afecte. Todo lo contrario, tú decides a quién le das el poder de escuchar, de que te esté hablando aquí o no. ¿Vale? Entonces, las redes sociales pasa algo parecido a lo que tú comentas. Son buenas. Tu tarea sí, son buenas. Son buenas. Fueron creadas para eso, para comunicar y poder llegarle a una persona. Tu trabajo es que sean buenas, es decir, trabaja para apoyarte en ellas y que te ayude a trabajar, que te ayude a relacionarte, a llegar a otras personas o a tus seres queridos. En caso, por ejemplo, yo soy de Ecuador, de la jungla verdadera, y al final a nosotros nos acerca. Es decir, el hecho de poder hablar con mi abuela, pues imagínate, si no fuese por esta tecnología y por las redes sociales, mi abuela no me vería, o yo no vería a mi abuela. Claro. ¿Vale? Entonces, y muchas veces con tu hijo te pasa lo contrario, que lo tienes jugando aquí delante y coges el móvil y estás viendo otra persona afuera y te aleja de los que está cerca. Entonces,
¿Tú cuál es tu trabajo? Claro. Usar esa herramienta como debes, y ya está. Entonces, ponerte y pararte y decir, ¿para qué quiero yo usar esto? Claro, si te tiras todo... Pero es que eso, o sea, es como el pan, ¿no? O sea, igual. Si tú te comes 10 barras de pan al día, vas a terminar hecho una foca. O sea, quiero decir, claro. O sea, es que al final igual. es todo lo mismo. Ahora, claro, si tú te tiras todo el día, pim, pam, pim, pam, pim, pam, que es una cosa muy fácil en caer, yo a veces me doy cuenta y digo, joder, Pepe, has perdido muchísimo tiempo estando aquí con el dedo. O sea, pero bueno, pero es que eso, es que antes la gente perdía tiempo, se sentaba en un banco y se quedaban ahí mirando y decía, joder, llevo media hora aquí sin hacer nada. Bueno, el problema, tiempo no es... El problema es del banco. Claro. No, perdona, el problema es tuyo. Y no es que sea un problema, es que incluso si me apuras, puede ser que tú aprendas a gestionar tu tiempo. Que te des cuenta, el tiempo antes siempre ha sido, digamos, en mi época cuando era joven, el tiempo era una cosa que tú tenías que aprender a utilizar, ¿vale? Ahora el tiempo lo tienes que aprender a gestionar, porque tienes tantos incentivos, tantos inputs de todos los lados, que claro, que podrías estar con él, con solo digamos una iniciativa, algo que te llame la atención, podrías estar todo el día, pero sabes que no puedes estar todo el día porque tienes que atender otras cosas. Entonces ahora hemos aprendido a que el tiempo hay que gestionarlo, y eso no lo ha facilitado la tecnología. Otra cosa es que tú no te hayas preocupado, o no sepas, o no puedas, o lo que sea, pero la tecnología no es la culpable, las redes sociales no es la culpable de que la gente se aísle. Es un poco, las redes sociales es una herramienta, que es muy fácil perder un poquito más de tiempo de que debería, sí, pero eso ha pasado toda la vida. Has perdido tiempo mirando, antes perdías el tiempo mirando los pájaros volar. O sea, no es una cosa nueva, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tendemos un poco, no sé si está dentro de la conversación, pero yo creo que la humanidad tiende un poco a hacer cataclismos, ¿no? O sea, oye, tuve la noticia hace 10 años y son muy similares a las de ahora. Sí. O sea, la guerra de Irak, el petróleo, no sé cuánto. O sea, todo es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿y tú qué recomiendas ahí? Yo recomiendo tener perspectiva del tiempo, o sea, darte cuenta de que las cosas son cíclicas y que van pasando y que no, o sea, esa sensación de que el mundo se va a acabar no es necesaria. ¿Y si se acaba, qué? ¿Qué vas a hacer? O sea, es lo que dicen, ¿no? Si un problema no tiene solución, deja de ser un problema, ¿no? Y si tiene solución, aplícala. O sea, entonces, yo creo que hay que ser más introspectivos, hay que mirarnos más dentro de nosotros. Fíjate, o sea, que puede ser una contradicción, ¿no? El que pueda ver esto puede decir, este tío está entrando en contradicción. Por un lado está diciendo que la tecnología, que me abro al mundo, y por otro lado está diciendo, pero es que el ser humano es capaz de todo eso. Somos muy capaces, somos la mejor especie en esta tierra, la joya de la creación, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que aprender, es que saber, que mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestro entorno, y eso es no ponernos en el pesimismo o en la amargura, sino decir, bueno, pues esto es así y lo que hay que hacer es pues toda la tecnología y todo esto. A mí me llama mucho la atención, de verdad. A veces cuando hablo con amigos, pocos la verdad, pero alguno que me dice, no, yo es que un ordenador, digo, chico, hijo mío, ¿y cómo puedes? O sea, no, yo con el móvil me apaño, pero el móvil te da las herramientas que te da, pero lo suyo es un ordenador, ahí es donde está la fiesta. O sea, no seguir el ritmo de los tiempos me parece bastante negativo. Mira, voy a hilar eso para cerrar esta segunda sección y pasamos a la tercera, ¿no? Que se llama, además viene patrocinada por Decolores, es un e-commerce de la selva, un e-commerce natural, de cosmética natural, en la que además tenéis un porcentaje de descuento, un 15%, con el código TEFALTASELVA en mayúscula, que animo a todo el mundo a visitar su página web, buscar ahí decoloresnatur.es en internet y a disfrutarlo. Y nada, te hago la entrega y voy a hilar con esta sección en la que vas a tener que dar un consejo o un tip. Muchísimas gracias. Nada, ya nos darás el feedback de ellos, además es patrocinador de aquí. No, además estoy en un momento en el que empiezo a cuidarme. Empiezo a ver que la piel, que tal, cosa que yo no he hecho en la vida, pero ahora ya me compro hasta cremas. Nada, pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué consejo, recomendación o tip le darías a
hilando un poco de lo que estamos hablando, ¿no? A una persona que quiere emprender o que quiere dedicarse al mundo de la producción cultural, del arte o de algo relacionado. ¿Con qué consejo te quedarías tú Mira, en base a tu experiencia? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Una es el emprendimiento y otra es el tema de la cultura, ¿vale? Otra cosa es que tú emprendas... Bueno, pues puedes dar dos. Exacto. Sí, voy a dar dos. Digo, otra cosa es que emprendas dentro de la cultura, que también. Pero bueno, pero vamos a diferenciarlo, ¿no? Vamos a diferenciar el emprendimiento con el sector que tú quieras, que en este caso va a ser el cultural de que voy a hablar, ¿no? En el aspecto del emprendimiento, para mí lo fundamental es creer en ti mismo. O sea, creer en ti mismo, siempre. Para mí es un karma y no lo consigo siempre, cuidado. Claro. Pero para mí es un karma, cree en ti mismo, cree en lo que estás haciendo. O sea, no te venga... Quiero decir, en la jungla hay muchísimos caminos y no siempre es fácil encontrar el bueno, ¿no? En la jungla, haciendo un símil, si te quedas en la cueva así, esperando a que entre la presa a la cueva... Difícil. Entonces, difícil. Por más que tengas miedo, tendrás que coger y dar 2 pasitos fuera y ya verás qué mundo... Sí, maravilloso y duro está fuera. Exactamente, entonces empezará, pero ahí es cuando tienes que creer en ti mismo, siempre creer en ti mismo significa creer en tu producto, creer en tus capacidades sin ser demasiado prepotente, o sea, quiero decir, siempre sabiendo, tú crees en ti mismo, pero el error existe y el error es una maravilla, el error en sí es una maravilla, porque es la mejor manera de aprender. Ahora, si no aprendes de un error, eso es una equivocación. Sí. Y entonces ya la cosa es diferente. Vuelves a tropezar ahí. vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces el error es fantástico. Como te he dicho antes, di una clase, una charla, coloquio en un instituto. Qué guay. Sí, para los chavales de la producción audiovisual y empecé en la pantalla, que teníamos una pantalla allí electrónica, ponía idea, éxito. ¿Vale? Error, éxito. O sea, el error la idea es lo que llena la página en blanco, lo que cambia la pantalla en negro. El error es lo que puede ocurrir, ¿no? Y el éxito es lo que todos buscamos, ¿no? Y el error forma parte del éxito. O sea, de hecho, llega antes el error que el éxito. Exactamente, ¿no? Entonces, en el emprendimiento yo hablaría de eso, hablaría de creer en ti mismo, de no tener miedo a equivocarte, de seguir siempre tu instinto, o sea, de no aquello de decir, wow, si hubiera hecho esto. No, hazlo. O sea, hazlo. Si te has equivocado, mala suerte, ya sabes que no ibas por ahí, pero nunca más vas a volver a hacerlo, porque si no, más tarde o más pronto vas a hacer esa idea y a lo mejor no la vas a utilizar en el momento adecuado y entonces esa idea se va a convertir en eso. O sea, que yo sí, se pasa el tren también, ¿no? Es decir, hazlo y así no tendrás la duda nunca, ¿no? De hecho, mucha gente comenta, y me gusta esta frase, de que el mayor error es tener una idea y no llevarla a la acción. Exactamente. Ese es el mayor error. Siempre vas a estar pensando, guau, ¿y si lo hubieses hecho lo que dices tú? Sí. Pues hazlo. Sí. A todo el mundo que viene y se pone excusas, hazlo, ya está. Hazlo. ¿Qué malo va a pasar? ¿Que vas a volver al mismo sitio donde estabas? Sí. Deja ese trabajo, o cambia de trabajo, o ponte a estudiar, no sé, hazlo. Si a los 2-3 meses te das cuenta que no es lo tuyo, vas a volver al mismo sitio, incluso ya calmando esa ansiedad de montar eso, ¿no? Y ya está, es que no hay más. Yo creo que la mejor trayectoria vital que uno puede tener es hacer todas las cosas en las que has creído. O sea, si tú llega un momento en el que dices, bueno, mira, ya se ha acabado, y echar marcha atrás y dices, todas las cosas en las que creí, las llevé a cabo. Claro. Unas me salieron bien y otras no me salieron tan bien, me da igual, pero se lleva a cabo. O sea, para mí eso es fundamental. Eso por parte del emprendimiento. Por parte de la cultura, yo tengo un eslogan para hacer un vídeo, que quiero hacerlo, que es ¿Ya no lo compartirás? Sí, por supuesto. El arte crea emociones, la cultura vínculos. La cultura crea vínculos, ¿vale? Crea conocimiento. Y el conocimiento te crea vínculos. O sea,
Entonces, es un valor al alza. Todo el mundo se da cuenta de que la cultura es una de las salidas, las mejores salidas que tenemos, ¿no? Porque te da capacidad crítica. El hecho de tener conocimiento te da capacidad crítica para evaluar las cosas y para no aceptarlas ni rechazarlas, sino verlas en su justa medida, porque las personas sabias, cuanto más saben, pues tienen mejor predisposición a entender las cosas, aunque sean cosas que no te gusten, ¿vale? Pero tú intentas entenderlas, porque no hay otra forma de juzgarlas si no las has entendido. Claro. Si radicalmente te pones frente a ellas, es muy difícil que llegues a ese... Entonces la cultura es un valor al alza, además es muy divertido. Ir a la inauguración de una exposición, vas a conocer a gente interesante, posiblemente la gente te va a hablar sin conocerte, vas a conocer gente desconocida, gente que te va a escuchar, porque, a ver, estamos generalizando, ¿no? Lógicamente siempre te puedes encontrar a alguien en una exposición que digas, pero es muy divertido acudir a las inaugurales de las exposiciones, es muy divertido acudir a las conferencias, te das cuenta de la gente, del personaje, de la persona, te das cuenta de todo eso, y eso te hace a ti más culto, más sabio y más feliz. Y mejor persona, ¿no? O sea, es que yo ahora hablaremos de Culturart, yo ahora con toda la serie de conferencias, con toda la serie de eventos también que he ido a desde streaming, o sea, te da una capacidad de sabiduría que no la tienes si te quedas en tu casa. O sea, yo he tenido que salir de mi zona de confort porque yo no era cámara y le dije a Dani, yo quiero trabajar contigo. Y realmente es una experiencia fantástica. Conoces un mundo que dices, wow. Bueno, tú y yo nos conocimos en uno de los eventos del año pasado, en Madrid. En noviembre creo que era, ¿no? Sí, creo que sí. Mira cómo pasa el tiempo. Fíjate. Y al final estamos aquí, es decir, si yo me hubiese quedado aquí, no hubiese aceptado el asistir y tú también. Eso. No nos hubiésemos conocido, ¿no? Ese vínculo del que tú hablabas no se hubiese establecido, ¿no? Y ahora es un acercamiento, este podcast, aún más, un pasito más en esta relación de confianza, ¿no? Que al final de lo que se trata esto. Claro. Y también haría hincapié en eso, en que la cultura al final, quieras o no, lo que tú has comentado, te hace más feliz. Pero detrás de todo esto hay una base científica que está demostrada y que está en nuestro cuerpo, que son algunas hormonas que generamos cuando escuchamos nuestro grupo de música, cuando vamos a ver una obra de teatro, que al final te genera ese tipo de hormonas que te hace ser más feliz. Que está demostrado científicamente. Si tú no generas esas hormonas, pues la dopamina, la oxitocina en su momento, incluso algunas que no te sientan muy bien, ¿no? Que si las generas con el estrés, es todo lo contrario, te quita años de vida. Entonces está demostrado científicamente que generar ese tipo de hormonas buenas que te trae la cultura, te hace más feliz, y tú lo comentabas. Indudable. Y la verdad es que yo soy consciente de esto desde hace muy poco tiempo. Es decir, he tenido que asistir a conferencias pagadas para que me expliquen esto, porque nadie en la escuela ni en el entorno en el que me he movido me ha sabido explicar esto. Entonces, salir de esa zona de confort y buscar esos interrogantes que tienes en tu cabeza... te genera eso, como las conferencias, como la cultura, como la música, como todo este ámbito que comentabas, ¿no? En el consejo, ¿no? Sí. Yo hace poco estuve en una conferencia en Elda, que compré un libro, que la daba un palestino, y hablaba del punto de vista palestino, que es un punto de vista que no se conoce, realmente. Muy poco. Yo, por ejemplo, soy ahí un ignorante en ese sentido, ¿no? Y el hecho de ir a la conferencia me abrió muchas ideas que yo veía y no entendía. Y entonces las entiendo, ¿vale? Con lo cual, y fíjate, y no estoy de acuerdo con ellas. O sea, no significa que yo esté de acuerdo con ellas. Claro. El hecho de entenderlas no significa que tú estés de acuerdo con ellas, pero las entiendes. Claro. Entonces, entiendes un poquito más las cosas. Obviamente, eso es un conflicto del que no vamos a hablar, que es un conflicto interminable. Que no se ha arreglado hasta el día de hoy y no lo vamos a arreglar nosotros. Y más después de lo que... yo deseo que se arregle, vamos. Si por mí fuese, se arreglaba aquí. Claro, por supuesto. Si pudiéramos firmar ya.
pero no se va a arreglar. Y bueno, pues conoces otro punto de vista, conoces otra realidad, ¿vale? Claro, la gente que opina sobre, en este caso, una cosa tan flagrante como es el conflicto pues la gente opina, ¿no? Porque es que fíjate, opinan de un sitio, opinan de otro, opinan de tal. No, perdona. O sea, a ver, yo tengo una pequeñísima idea, porque he asistido a una pequeñísima conferencia de lo que es esto, pero por lo menos he oído a alguien que está dentro de... ¿Vale? Sí, entonces, tiene su realidad y te la ha podido transmitir. Claro, esa persona su trabajo es ser portavoz de esa causa, ¿vale? Entonces, claro, él te explica cuáles son los razonamientos, cuáles son los objetivos, cuáles son... O sea, y tú te quedas así con cara de decir, hostias, qué difícil me resulta asumir esto, pero es así. Duele. Entonces, claro, la cultura crea vínculos y rompe fronteras. Y cuando, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En los festivales de música, tú conoces a todo el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos el denominador común de la música. Todos estamos ahí porque somos unos fans, o un gran porcentaje de personas. Pero yo en todos los festivales que he estado he hablado con gente que sé que no voy a volver a ver en la vida. O muy difícil, o a lo mejor no, ¿sabes? Porque hace poco me pasó en un festival en Jaén que vimos a unas chiquitas que las habíamos visto en Murcia. Vosotros no y tal. Claro, si compartís ese mismo estilo de claro, si compartes música. Eso ya te da un punto en común. Con la cultura pasa lo mismo. La gente que va a una conferencia tiene esa iniciativa de cultura. Hay gente de todo, evidentemente. Hay gente que luego le dices algo y le viene así. Pero en sí, la gran mayoría. En sí es interesante el tema de la cultura, porque aparte de hacerte a ti mejor persona porque eres más sabio, tienes mejor capacidad de juicio y tienes mejores conocimientos como para tomar una actitud ante algo, ¿no? Aparte de eso, pues también es una cosa divertida y te puede generar el networking que ahora llamamos. No, voy a hacer networking, Dios mío. ¿Qué es eso? Pues es hablar con personas desconocidas sobre un tema en común que os interesa a los dos. Y como ya tenéis ese punto, ¿para qué vas a decir, no, es que yo como no te conozco? No, joder, si es que me da lo mismo, o sea... Genial. Sí. Genial, pues con estas palabras cerramos este capítulo del consejo y la verdad es que nos has transmitido dos muy importantes a nivel empresarial y de la cultura también, ¿no? Que como decías pueden ir de la mano también, ¿no? Y deben ir de la mano al final para que la cultura siga existiendo. Necesita ver este apartado de emprendimiento también y de empresa, ¿no? Sí, que además que está en un buen momento, ¿sabes? Sí, pues mira, una de las preguntas era esa en la sección número 4, que son preguntas de la tribu. Me gustaría preguntarte ¿cuál es el momento actual de la cultura dentro? ¿Está en auge? ¿Está en un buen momento? ¿Está en decadencia? Me pilla aquí un poco desorientado y me gustaría que me dieras un poquito de luz desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, a ver, mi visión es una visión es la tuya. Muy exactamente, pero quiero decir, es una visión muy concreta, muy digamos, localista, muy local, ¿no? Bueno. Yo no soy un tío que vaya de galerías de arte de Madrid a Barcelona o Nueva York y todo eso, no. Yo me muevo, bueno, pero más que yo, seguro. Me muevo en mi ciudad y sí que... Y entonces te digo, la cultura y el arte es un valor al alza. Absolutamente. El arte ya hace tiempo que está en cuanto a inversiones, hablamos, aquí te estoy hablando exclusivamente de patrimonio, de dinero, ¿no? El arte lleva bastante tiempo al alza, con galerías de arte, con artistas emergentes, con gente, yo qué sé, cualquier ayuntamiento se plantea hacer algo, pues hace algo de arte, si tiene un espacio grandísimo. Ahora hay una tendencia que ha surgido hace ya un tiempo, pero es una de las tendencias nuevas, que es crear grandes espacios con pinturas espectaculares, ¿no? O sea, y eso es una salida me encantan. Sí, es una salida muy buena. Allí en Lleida tenemos una que es maravillosa, que es una recreación del castillo, y era una fachada cutre, salchichera, llena de, ¿sabes? Y ahora dices, wow, esto es una maravilla, todo el mundo, ¿no? Se hace foto ahí. Sí. Cómo cambia los espacios, ¿eh? Sí. ¿Qué ciudad hoy? Una ciudad castellana que era una maravilla y se había convertido, le habían dado un premio europeo o algo así, pues es la ciudad con más
obras de arte urbanas, ¿no? Urbanas, exactamente, ¿no? No, y atrae al final Claro, atrae. Todo el mundo se ha dado cuenta y dice, bueno, si es que, o sea, ¿qué me cuesta hacer una obra de arte aquí en esta fachada que mide 40 metros de alto por 30 de largo? ¿Qué me cuesta hacerlo? Pues me costará un dinero, pero es que esa obra de arte va a estar hoy, va a estar mañana, va a estar dentro de un año. La gente va a pasar, la va a mirar, le va a crear una sensación chula de vivir en esa ciudad y le va, de pertenencia. ¿Qué vale todo eso? Eso es incalculable. O sea, es incalculable. La gente sí tiene la moral y tiene la moral alta y tiene la convicción y somos imparables. O sea, es así, ¿no? Es eso. Entonces, todos esos detalles pueden mejorar mucho la vida de los ciudadanos, ¿no? Bueno, hablando de este caso. Pero te quiero decir, en todos los casos, yo he estado una vez en la feria de Arco. Una vez, nos fuimos un colega y yo. Yo vine con una sensación que me duró una semana. Era una sensación, ¿cómo decirte? Había visto tantas obras de arte en un día que de alguna manera esas sustancias que nosotros liberamos cuando tenemos placer, pues claro, todo eso era... ese día estuvieron generando belleza. Belleza. Te sientes pletórico, tratas mejor al que está a tu lado, a tu mujer, a tus hijos, al vecino con el que saca a pasear el perro y te mea en la acera. Es que ya no le tratas mal. Es maravilloso. Ya, a mí me sorprendió porque, te lo juro, yo no lo esperaba. Y luego al día siguiente decía, chico, oye, tengo una sensación. ¿Y esta sensación de dónde viene? Y me di cuenta es que había visto tantas obras de arte en un mismo día que obviamente habían calado dentro de mí y habían hecho algo así, ¿no? Entonces, el arte pues genera, es absolutamente innegable que genera, es una de las mejores, junto al amor, de las mejores facetas de la raza humana, ¿no? O sea, es indudable, ¿no? Además es una cosa innata, ya los prehistóricos ya se peleaban ahí con las paredes a hacer cosas. Eso es, y en la selva y en la cueva. Y la cultura es lo que nos puede salvar. O sea, es lo que puede salvar este mundo. Es un punto de conexión, como decías tú, ¿no? Sí. Ahí se acaba todo lo que podamos tú y yo tener. Claro, si las culturas se entienden, si las culturas se entienden, entonces hay mucho hecho. Para tú entender una cultura necesitas, obviamente, una sabiduría, porque, claro, nosotros tendemos a ir a la cueva, de hecho, cuidado. No, o sea, si tú tienes esa cultura y tienes esa sabiduría, tienes ya esa capacidad de saber que el otro, el que está fuera de ti, no es tu enemigo, es sencillamente distinto. Entonces, claro, la cultura es lo que nos puede salvar. Si hay algo que puede salvar este mundo, bajo mi punto de vista, es la cultura. Guay. Pues con estas palabras cerramos esta pregunta. Me gustaría hacerte una pregunta que además viene de mi hermano, que también está estudiando arte. Y bueno, antes has visto nuestra agencia, que es una agencia un poco extraña, ¿no? Porque entras y te ves a la izquierda un sillón con graffiti. Sí, una pequeña galería de arte ahí. Una galería de arte donde él expone también sus cuadros y tenemos ese espacio que además queda muy bonito, ¿no? Lo que dices tú, y cada vez que alguien entra te llena de orgullo también decir, mira, tengo esta parte, ¿no? Agradable. Y es algo como que te choca, ¿no? Y que te genera ahí una sensación también de otro sentimiento, ¿no? Vendéis marketing o hacéis conciertos. Claro, hacemos conciertos, porque has visto una guitarra ahí arriba con un amplificador. Y al final es algo raro que también intentamos buscar eso, porque vendemos marketing, al final vendemos creatividad, vendemos arte y cultura, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a transmitir nuestro mensaje. Puede ser, aparte puede ser una herramienta muy buena para el marketing. Entonces mi hermano está en ese punto y tiene la idea de montar una galería de arte, pero virtual. ¿Tú conoces algo sobre ves una idea desde tu punto de vista al haberte relacionado con este mundo de la cultura? ¿Crees en esta evolución? ¿Existe algo que ya funcione que tú conozcas o es un mundo por descubrir? Bueno, lamentablemente para tu hermano no es un mundo por descubrir, hay un sector... Bueno, lamentablemente o muchas veces no hace falta ser el primero. Sí, es verdad, tienes razón, sí, porque tiene un espejo donde mirarse. Es un sector que existe, además es muy potente. Yo tengo un amigo, un fotógrafo de aquí de Alicante, que prácticamente vive de eso, de fotografías, que fíjate, o sea, volvemos a hablar de la tecnología. Nosotros, por nuestra cultura,
Él se dedica a fotografiar nubes. Wow. Es algo tan simple como eso. Las nubes es una belleza brutal. Y que se está perdiendo, ¿no? Como lo que dices tú antes, perdíamos el tiempo o invertíamos el tiempo en mirar hacia arriba y que pasara cosas, ¿no? Sí. Y cada vez se hace menos. Sí, cada vez estamos más, claro, menos naturalizados, nos metemos en las ciudades y en las ciudades. Yo vivo en el campo, ¿vale? Ya. Y me di cuenta en cuanto estoy mucho tiempo, ya ves tú, una ciudad tan pequeñita como Selda, ¿no? Pues en cuanto sales fuera te das cuenta de que ya ves el cielo y sobre todo notas el pulso de la naturaleza. O sea, la naturaleza tú la ves y dices, buah, aquí no pasa nada. Esa planta tú la ves y dices, buah, esa planta está quieta, esa planta está ahora mismo... Le falta luz, le falta vida. Está dándolo todo. Ahora mismo está dándolo todo. Bueno, la intentamos cuidar. Sí, la regamos bastante y la verdad es que está más fuerte que yo. Está bien cuidado. Entonces, bueno, pues este amigo se dedica a eso y claro, difícilmente esas obras que él hace las podría vender aquí en España. Claro. Es complicado. Porque posiblemente porque estamos tan acostumbrados a ver esos paisajes que no. Y sin embargo, él hace unas composiciones muy sencillas, con las nubes como referencia, luego pone algún que otro elemento, como puede ser, pues yo qué sé, la estela de un avión o el horizonte del mar, ¿sabes? Entonces hace unas composiciones muy bellas, muy tranquilas, muy que generan mucha tranquilidad y mucha paz y mucho sosiego y ha encontrado un buen nicho ahí. En la pandemia, pues como no sabía lo que hacer, vive en primera línea de la playa, ¿qué hago? Pues voy a hacer fotografía de las nubes. Wow. Entonces se dio cuenta de que era una buena referencia y contactó con agencias de arte digitales de internet y empezó a ofrecer, se lo trabajó, hay que trabajar mucho porque claro, hay mucha gente ahí claro. Entonces tú tienes que estar sirviendo obras en todo momento para ir subiendo puestos para que sean las primeras que encuentres cuando la gente entra ahí y que la agencia te la destaque, ¿no? Entonces él empezó ahí haciendo todas esas cosas y prácticamente pues ahora es su mayor fuente de ingresos. Wow. Y es una forma muy buena. Otra cosa son las galerías de arte. ¿Vale? Que las galerías de arte, por supuesto, siguen teniendo su punto álgido. Claro, y tienen su público como todo, ¿no? Su público, tú ves la obra en físico, es otro tipo de obra posiblemente, el que puedas vender en digital. Y eso sí, lo que no puedes es mezclar las dos cosas. Tú ves dos mundos. Dos mundos no, separados. Y los mismos galeristas lo dicen. O sea, un galerista nunca va a tener a un pintor que está vendiendo en redes sociales. Ok. Porque claro, el galerista dice, vamos a ver, yo te tengo a ti, viene aquí la gente, yo te ofrezco a ti y a lo mejor al mismo cliente que yo te le he ofrecido tu obra, se va a su casa, pone tu nombre, encuentra la obra y la compra. Ya no es una cuestión de precio, que también, pero es una cuestión de prestigio. Lo que yo tengo aquí lo vas a encontrar y es aquí. otra experiencia. Claro, exactamente, es una experiencia distinta. No es lo mismo ponerte delante de una obra en físico que ponerte delante de una obra en el ordenador. Eso es. O sea, quizás si hubiera que hacer una diferencia, yo diría que a lo mejor el arte en las galerías de arte digitales está más enfocado, entre comillas, y que nadie se me revolucione ni nada de esto, un poco más en el aspecto decorativo, de involucrarlo en un sitio, y las otras obras de arte tienen un carácter mucho más intenso. O sea, una obra así se come el espacio donde está. Se lo come. Lo otro, digamos que la acompaña, lo mejora, lo ensalza y esto hace que decir, oye, mira qué cuadro tengo ahí, wow, mira qué escultura, wow, ¿sabes? O sea, ya es una cosa, es un tanto distinto. No, la verdad es que hace 2 o 3 podcasts atrás estuvo aquí Jan Coco de Altea, no sé si lo conoces. Sí. Es un artista que además tiene su galería. Quiero hablar de él, sí. Pues, y comentaba eso, que él en su momento, bueno, para empezar, él vende por internet con su Instagram y es muy rentable, ha conseguido vivir del arte mediante las redes sociales, ¿no? Que comentábamos. Claro, mi pregunta era, en algún momento yo no sabía esto y mi pregunta fue esa, fue como, ¿en qué galería te pueden encontrar, no? Y dice, no, en Altea nunca he expuesto ninguna de mis obras, ni lo haré, de momento en mi cabeza. Fuera de España, sí. Claro.
Vale, entonces me hilo un poquito con esto porque la verdad es que tiene sentido, ¿no? Sí. Yo, vamos, lo sé porque le hice una entrevista a un galerista que tiene una galería en Sevilla, que le va muy bien. Y bueno, pues yo... Son dos públicos distintos. Hice el vídeo, me lo tragué entero, porque puse las 2 o 3 cámaras y claro, me tragué entera varias veces además. Entonces era una opinión que él decía, claro, y tenía lógica. Bueno, yo tengo aquí un espacio, estoy pagando aquí unos impuestos, claro, un sitio, te tengo a ti y tú por otra parte me estás haciendo... No la cama, o sea, tampoco podemos hablar así en esos términos, pero... Buscándose la vida por otro lado. Pero claro, si vas por un lado, vas por un lado. O sea, quiero decir, genial. Es lo que decíamos al principio, si tú emprendes en el arte, te conviertes en artista y quieres vender tus obras, si consideras que ese es tu camino, síguelo. Claro. No te vayas, es que aquí a lo mejor no me están saliendo las cosas, voy a ver si aquí. Claro. No, o sea, es que a este le está yendo muy bien vendiendo. Claro. Pues eso es así, ¿no? Entonces... Genial. Vale, pues tomamos nota, ¿no? Cerramos esta sección y vamos con la siguiente en la que nos tienes que recomendar, si quieres, puedes recomendar a una o varias personas que crees que sean interesantes para traerlos a la selva y que nos cuenten su trayectoria y que nos puedan aportar sabiduría sobre todo y que seamos un poquito menos ignorantes que hoy. Es una pregunta un tanto complicada porque... Varias personas por ahí rondando la cabeza. Claro. Es difícil, porque al final es como cuando te preguntan a ti, ¿me recomiendas a alguien para esto? Vale, tienes poca... Sí, es difícil. A ver, yo te hablaría de varias personas, ¿no? Pero yo creo que por trayectoria y por... No sé si él estará de acuerdo con venir. Aquí lanzamos la invitación y luego exactamente, es libre de aceptarla o no aceptarla. Por trayectoria y por el momento te hablaría de esta persona que se abrió ese camino en las galerías de arte digital. Él se llama Carlos Canet, es una persona que en Alicante tiene mucha historia porque su padre era fotógrafo taurino, era el fotógrafo taurino de Alicante en su momento. Él ha hecho varias exposiciones, ha sido un tío que ha trabajado en publicidad con marcas muy importantes, ha sido un tío que ha hecho muchas cosas y llegó un momento en el que se hartó de todo esto y fue a por su sueño, ¿no? Sí. Pero su sueño es vivir, ahora mismo. Él hace trabaja mucho. Lo de las nubes, lo de las nubes, lo del arte y todo esto, trabaja mucho ahí, pero su sueño es vivir. Él no... O sea, quiero decir, en ese aspecto a veces chocamos, porque yo quiero hacer muchas cosas y tal, y yo, chico, sí, yo ya, mira, con hacer esto, y él tiene sus proyectitos. Me parece una persona muy interesante por la trayectoria. Y por el momento en el que está ahora. Ah, qué guay. Sí, pues mira, le lanzamos desde aquí, Carlos. Carlos, te metieron un marrón. Carlos, te hemos metido un marrón y mira, te voy a lanzar un mensaje y seguro que con esto vas... Y es verídico, es verdad. Además, me pasó hace 2 días. Alicante estos días ha estado nublada. Ha hecho un mal tiempo. Ha hecho un mal tiempo aquí, pero justo salí con mi hijo por la tarde, que suelo ir a una cancha que le llamamos el que dice cancha, para irnos a jugar al fútbol, y en un momento de esto se cayó, se tropezó con la pelota y se cayó, y se quedó boca arriba. Bueno, pues él espera que su madre coja y vaya y lo levante y diga, bueno, te has caído. Yo soy un poquito más duro con eso, porque al final entiendo que también mi papel que quiero asumir es ese, ¿no? Entonces, en lugar de cogerlo, me tumbé a su lado boca arriba. Y estaba ahí entre que lloraba y tal, y dije, mira, ¿ves aquello de aquí arriba? ¿Qué ves ahí? Y él se quedó así como esperando y diciendo, ¿qué me está contando esto? Tiene 1 año y medio, que no, el chiquillo ya tiene suficiente con imaginar y al año y medio ya quiero que se levante solo. No, se levanta. Muy bien. Y para no alargarte la historia, nos quedamos viendo arriba y digo, wow, mira, veo un bebé en esta nube. Y él se queda así, como tal, y ya viene su madre y le digo, mamá, ¿que no sabes qué Leo está viendo ahí? Leo, ¿qué ves ahí? Y se pone y dice, un bebé.
Y ya empiezas a trabajar esa imaginación también con el hecho de la nube y además que se levante solo también, ¿no? Para que no todo es llorar, ¿no? Y al final, seguro que con ese mensaje se va a animar a venir aquí a un admirador más de las nubes y de recordando un poquito ese pasado, ¿no? Que antes nos parábamos un poco más a ver la naturaleza, como dices tú, de las plantas, y por eso este podcast también tiene esta temática salvaje de las plantas, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, que muchas veces vamos a toda pastilla y nos hace falta pararnos a vernos interiormente. Sí, ¿no? En ese aspecto la humanidad está un poco desnaturalizada. Yo intento que mi alrededor también se pare, que creo que es lo que puedo hacer y no, la verdad es que animamos a cualquiera a que se tome su tiempo y disfrute un poco más. Yo creo que también está en auge eso, ¿no? Lo de irte a la montaña, lo de parar un tiempo, lo del fin de semana hacerte una ruta, creo que también está en auge, en conectar, volver a conectar con... Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que lo hace en plan, que no está mal, yo no lo veo mal, pero en plan reto. Venga, voy a hacer esta ruta a la montaña y la voy a hacer, en vez de en 1 hora, la voy a hacer en 50 minutos. Y están más preocupados del tiempo de que lo van a hacer, de tal. Oye, no, vale, el tiempo, oye, joder, si lo has hecho después, yo soy el primero que lo miro en el reloj a ver en cuánto tiempo lo he hecho. Pero yo voy a mi bola. Y si hay algo que dices, wow, qué paisaje más chulo, pues te paras y lo ves. Claro. Porque no pasa nada porque llegues 1 minuto o 2 minutos. O sea, quiero decir, entonces se trata de eso, de tener contacto con la naturaleza. Eso desde luego es fascinante y me parece muy bien, es lo que tú dices. Es cierto que hay una tendencia a eso, pero también a observarla. También a lo mejor a sentarse y a ver, o plantar una maceta en el balcón, una tomatera, y ves cómo se muere. No, qué coño, a ver. Y un día te levantas y dices, wow, a mí me pasa mogollón en el campo de un árbol que lo he regado, y el árbol este no tira, y un día llegas y dices, pero ¿cómo es posible? Si ayer no había nada aquí, y tienes una roja así, o sea, el árbol estaba ahí. Claro. Entonces, ya te permite dedicarle el tiempo a algo, a contemplar pensar, la naturaleza es fácil. Sí, a pensar también a ti, a relajar un poco todas esas voces y a conectar también contigo mismo, ¿no? Que creo que todos vamos buscando eso, pero vamos un poco perdidos, ¿no? Entonces es un buen ejemplo y una buena táctica. Es fácil perderse. Sí, pero no lo ponen fácil. Pero exactamente. Claro, te lo ponen fácil. Todos los días te estás oyendo noticias, guau. No, ponte las noticias de hace 10 años y verás cómo decías igual. Mismo. Decías guau. Yo directamente, en mi casa, no consumo este tipo de contenidos y creo que vivo más tranquilo desde que lo hago, ¿no? Entonces, pero bueno, cada uno emplea su tiempo como quiere, ¿no? Bueno, y para terminar ya, tienes esta... Se ha pasado rápido, ¿no? Sí, bueno. Sí, a mí la verdad es que me encanta la conversación, me encanta hablar y me encanta... Bueno, aquí estás invitado cuando las veces que quieras, ya lo sabes y te lo digo de corazón. Este podcast es para esto, la esencia es para esto, para que 2 personas al final terminen conectando más y conocernos, ¿no? Muchas gracias. Tienes esta cámara, esa es tuya, para dirigirte a la persona que quieras, a la cultura, a Dios, a quien tú quieras, para conectar y para mandar un mensaje de agradecimiento, de inspiración o de lo que se te ocurra en este momento y que te nazca, ¿no? Así que te dejo un poquito y... Lo que viene a ser una sinopsis. Sí, llámalo como quieras. Bueno, al principio agradecer a Roberto que me haya invitado. El momento ha sido fantástico. Es una conversación que podríamos tener en cualquier momento, pero esta conversación encima va a quedar grabada, con lo cual vamos a tener esa referencia y lo que hemos dicho. Y luego, pues, hablar de donde yo estoy ahora mismo, es Culturart, que es una marca que he creado para defender la cultura en las redes sociales. Y hablar de ese momento en el que me encuentro, bastante metido en el ambiente cultural y dándome cuenta de lo positivo que es, o sea, de lo que
de lo que te hace a ti, ¿no? De lo que consigue, pues eso, conocer diferentes realidades, ver diferentes obras, conocer a personas que ponen ese entusiasmo en la creación y todo esto. Y me parece un mundo fantástico, me parece una muy buena actividad, aprovechando las cámaras. Os animo a que la hagáis y que la sigáis en redes, porque hay mucha arte y mucha cultura y mucho conocimiento en las redes sociales. Entonces también puede ser muy buena herramienta para eso. Y nada, que lo he estado súper bien, lo he pasado genial y lo que tú dices, me parece que la jungla volveremos otra vez a hacernos aquí un pequeño ¿no? recóndito aquí, un pequeño rinconcito para echar aquí una charla. Genial, igual, eso, animar a toda la gente que siga tanto tu emprendimiento. Dejaremos debajo de este vídeo en Spotify como en YouTube y en todas las plataformas. Dejaremos los enlaces para que puedan contactar contigo o puedan descubrir este mundo también y seguirte, que al final estamos viendo demasiadas cosas en redes y no ponemos foco, ¿no? También creo que un ejercicio bueno es eso, quitarte todas las distracciones y dejar en tu móvil lo que ves, sí. Cosas que alimenten tu cabeza para bien, ¿no? Y creo que esto es un motivo muy, muy bonito. Yo además me comprometo contigo a hacerlo, ya te sigo, pero lo haré de esta forma, ¿no? También con este proyecto. También agradecerte por tu tiempo y que nos hayas venido aquí a iluminar con esta parte también conozco un poco más esta parte gracias a ti y sobre todo conocemos un poco más a Pepe Arenas. Y seguro que quedan muchísimas batallas más por contar y espero que haya una segunda vez y muchas veces más, ¿no? Así que nada, sin más, agradecerte eso de corazón y la verdad es que me has inspirado para seguir con este proyecto, para seguir dedicándole horas a esto y eso, que tienes aquí un amigo más para conectar y crear ese vínculo, ¿no? que te da el arte y la cultura, que esto al final forma parte de ello también, ¿no? A todos vosotros, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber visto también escuchado y visto este episodio, ¿no? Un poco más cultural y poder haber conocido una persona interesante. Nos vemos en el siguiente, compartirlo con esa persona. Yo, por ejemplo, con mi hermano que se dedica al mundo del arte, lo compartiré y seguro que le va a ayudar y le va a abrir, igual que con Jan Coco, seguramente ese artista que estuvo aquí. Podéis hacer cosas juntas. Estuvo aquí en el podcast y te animo a que lo veas. Dejaré también el enlace aquí, el relacionado de YouTube, ¿no? Sí. Y sin más, a todos vosotros muchas gracias y nos vemos pronto en el siguiente. Mi objetivo era cerrar con 10 episodios esta primera temporada, pero creo que vamos a seguir y ya veremos cuándo lo cortamos. Así que están viniendo personas súper interesantes y yo encantado de compartirlo con vosotros. Compartirlo, dale like y nos vemos en el siguiente desde aquí, desde la selva, desde la jungla. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.